Ok, vamos a este ya quinto capítulo de este texto, em, Siete amenazas que enfrenta toda iglesia y tu parte en superarlas, del pastor Juan Sánchez. El capítulo de hoy se denomina Una buena reputación y vamos a leer el texto bíblico base para esto. Está en Apocalipsis capítulo 3 versos 1 al 6. Vamos a dar lectura. em, Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, lo primero, ¿no? Es una buena reputación. Y quiero comenzar esto con una pregunta, ¿cierto? Que todos debiésemos hacernos. Eh, Nosotros, de manera particular, ¿qué quisiéramos que alguien que visita nuestra iglesia dijese de nuestra iglesia? Pueden haber muchos énfasis, ¿no? Que se podrían hacer. No sé si alguien quiere mencionar algo de los que están presentes, solamente uno, ¿qué le gustaría que dijesen de nuestra iglesia? No sé si, ojalá algo que ya esté presente, ¿no? Idealmente, solo para modo de ejemplo. Si alguien se atreve a decir algo. Ah, pero parece que los tengo muteados a todos. Ya, entonces no, porque me compliqué acá con la presentación. Bueno, lo que sea que nosotros quisiéramos que alguien que nos visita pudiese decir de nosotros como congregación local, esto proviene del orgullo. Por lo tanto, es algo pecaminoso. Y, por ejemplo, si alguien llega a nuestra congregación eh, por determinado motivo e incluso esa persona se queda con nosotros y es parte de la congregación, va a tener mucho que ver con que la iglesia, obviamente, no perfectamente, pero se ajusta a lo que esa persona estaba buscando. Me ha tocado ya dar varias entrevistas en ese sentido, de personas que, sobre todo últimamente, que la iglesia no se ajustó a lo que ellos buscaban. Entonces, obviamente, visitaron, nos conocieron, conversamos, pero luego ya ellos deciden buscar otra iglesia que se ajuste de mejor manera. Pero ya sea, si queremos tener algo así como que se destaque, de eso debemos entender que está vinculado a nuestro orgullo y por lo tanto proviene del pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, iglesia. La segunda pregunta que también está en la presentación ¿es importante la valoración que un determinado visitante haga? Eh, lo cierto es que no. La única valoración importante para nosotros como iglesia local es la que hace el Señor Jesucristo. Esa es la que va a hacer la diferencia, porque el Señor Jesucristo finalmente califique en nosotros como iglesia local. Y la pregunta, ¿cierto?, para nosotros hoy, ¿cómo valora Jesús nuestra iglesia? ¿Cómo valora nuestra congregación local? Y es precisamente esta pregunta la que hoy día vamos a estar comentando a la luz de este capítulo en el ejemplo de la iglesia de Sardis. En lo que cada iglesia local enfrenta, incluidos nosotros, por cierto, es entonces esto que yo decía antes, la amenaza del orgullo. Y este surge cuando nosotros confiamos en nuestra propia capacidad para edificar la iglesia y jactarnos de cierta reputación que pudiésemos haber obtenido, cuando lo que realmente importa es lo que el Señor dice, el diagnóstico que el Señor Jesucristo hace de nuestra situación.
En el caso de Sardis, y esperemos que no sea el caso nuestro, pero el Señor Jesucristo les dijo que estaban muertos por dentro. Así que son palabras duras, como dijo algún predicador, pastor por allí, para realidades duras. ¿Amén? El primer punto, eso es más bien a modo de introducción, pero ya yendo al texto, la verdadera fuente de la vida de la iglesia. El que tiene oídos, dice el texto, el que tiene los 7 espíritus de Dios, perdón, que esto viene a simbolizar el Espíritu Santo en su plenitud. Por eso utiliza el número 7 el Señor, la fuente de vida. Las 7 estrellas son los 7 ángeles del Apocalipsis, ahí en 1:20, ¿no? Lo podemos leer, está ahí en la presentación, dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son, ¿cierto?, los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces ahí está muy bien definido, ¿no? ¿Qué simboliza esto de las 7 estrellas? Son los ángeles los mensajeros de cada una de estas iglesias del Apocalipsis. Y eso nos está demostrando algo, la soberanía de Dios, tanto sobre los mensajeros, sobre la iglesia, pero también como fuente del mensaje, ¿no? Jesús es la fuente de este mensaje y eso obviamente de paso nos pone a nosotros también en la situación de que, a pesar de que esto fue escrito hace cientos de años atrás, hoy día tiene absoluta vigencia para nosotros también, porque es palabra de Dios. Em, Cuando logramos, el autor hace esta cita que quise reproducir acá, cuando logramos entender esta idea, nos percatamos de que solo Jesús le da vida a la iglesia por su espíritu y su palabra. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo humano en absoluto. Cuando somos conscientes de que la vida de la iglesia, hablemos de nosotros como iglesia local, la proporciona Dios mismo, ¿cierto? El Espíritu Santo, las palabras del Señor, su soberanía, su autoridad. Eso nos deja a nosotros absolutamente fuera de la escena. Entonces no podríamos nosotros enorgullecernos de algo que nosotros nos generamos. La vida de la iglesia la ha dado Dios mismo, por decirlo de manera más simple y directa. Y aquí, ¿cierto? Hacemos la pregunta, porque el texto nos dice, ¿no? Dice que tiene su nombre de que vives. Entonces, ¿cuál es la relevancia de un nombre? ¿Qué relevancia tiene un nombre? Y el texto ahí dice literalmente que tienes un nombre de que vives. Y en la actualidad podemos encontrar distintas visiones respecto de lo que podría significar una iglesia viva, ¿no? El autor menciona algunas que yo quise colocar acá. Por ejemplo, una iglesia creciente, llena de oportunidades para ser capacitados teológicamente, con las mejores instalaciones. Eso supone un buen presupuesto, ¿no? Una iglesia que atiende a las necesidades sociales de su entorno. O sea, una iglesia que puede tener, por ejemplo, un equipo de misericordia para atender a las personas que están en situación de calle, para visitar cárceles, orfanatos y todo ese tipo de necesidades sociales. Por ejemplo, una iglesia con influencia política, ¿no? Una iglesia que tiene representación a nivel del gobierno o a nivel local, en las alcaldías, por decir algo. Una iglesia relevante, ¿cierto? Esa palabra es muy actual y lo que caracteriza a la iglesia relevante es precisamente un sitio web perfecto, esta famosa frase, ven tal como eres, una cafetería perfecta, ¿cierto? Donde tú llegas y ahí está todo preparado con los mejores cafés, con los mejores dulces para recibirte, música contemporánea, escenarios, luces, todo una perfecta escena, digamos, para nuestros sentidos sean cautivados también por eso. Y bueno, una iglesia súper espiritual, con una ortodoxia sin comparación y una predicación llena del Espíritu. Todo esto que hemos nombrado recién no tiene un problema en sí mismo. No hay problema, por ejemplo, bueno, quizás con la iglesia relevante yo podría tener algún problema, pero creo que las demás cosas son cosas que acusan el progreso de una iglesia y eso no es necesariamente pecaminoso. Pero ¿cuál es el problema, amados hermanos? El problema es que nosotros comenzamos a confiar que todas esas cosas
pueden darle vida a la iglesia, ¿sí? Que el tener las mejores instalaciones, que el tener un buen equipo social trabajando en las necesidades externas de la iglesia, que están fuera de las murallas, me refiero, o tener una influencia a nivel político, ser una iglesia relevante, ser una iglesia muy ortodoxa, puede generar vida, y ahí hemos caído precisamente en el escenario que cayó Sardis como iglesia, porque como hemos leído, ¿cierto? La iglesia de Sardis tenía un nombre de estar viva. No era que estuviese viva, sino que tenía un nombre de estar viva. Y desde la óptica y desde el análisis diagnóstico del Señor Jesucristo, Él les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso le dice el Señor a esta iglesia. Puedes tener un programa completo, dice el autor, y estar muerto. Puedes tener los bancos llenos y estar muerto. Los cristianos de Sardis estaban engañados. Probablemente si Sardis estuviese en la actualidad en una ciudad como la nuestra, como Santiago, sería la iglesia a recomendar. Cuando viene alguien a Santiago, ¿a qué iglesia tienes que visitar? Tienes que ir a Sardis, hubiésemos dicho. Sardis es la iglesia que está viva, hubiésemos dicho. Ya sea cual sea la característica en Sardis para que se tuviese esa opinión de ella. Entonces, podemos ver que la amenaza del orgullo es real. Estamos nosotros propensos a confiar en nuestro propio poder y capacidad para edificar a la iglesia de Cristo y jactarnos, ¿cierto?, de ese nombre que hemos conseguido. La pregunta que sucede, ¿no?, es cómo nosotros vamos a enfrentar esta amenaza, porque lo cierto es que es una amenaza real. Lo que tenemos que hacer es mirar al Jesucristo resucitado, quien es el único capaz de edificar su iglesia, lo hace por su palabra y por su espíritu. Si estamos en condición de muerte o estamos generando un tipo de orgullo en nuestro corazón, y que yo creo que eso es muy común, es más común de lo que nosotros pensamos, y aún en nuestra propia realidad como iglesia, podríamos estar generando algún tipo de orgullo. Bueno, Dios tiene un plan para remediar esa situación, y es el plan que le revela justamente, o lo que Él le manda a esta iglesia. Cómo restaurar la vida matando el orgullo. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo acá? Le da 5 mandamientos para que Sardis, ¿cierto?, pueda evitar esta muerte. Lo primero, despierta, o como traduce la NBLA, ponte en vela. Las advertencias del Nuevo Testamento que nos recuerdan una y otra vez que estemos nosotros alerta, porque la venida o la segunda venida del Señor es algo inminente. Y como hemos preguntado, ¿cierto?, en otras predicaciones de los días domingos, ¿vivimos como si pudiera el Señor regresar en cualquier momento? ¿O lo tenemos más bien como algo que no podría ser en el mediano o en el corto plazo? Tenemos que estar alertas, despiertos. Si tuviésemos un mayor grado de conciencia del inminente regreso del Señor Jesucristo, probablemente viviríamos, yo creo que todos, esto nos toca a todos, de una manera más alerta. Viviríamos con una devoción mucho más seria, por así decirlo, delante del Señor. Lo segundo, le dice, reaviva lo que aún es rescatable. ¿Qué dice el texto? Afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mí. Sardis estaba haciendo algo, como dijimos recién, que le había generado esa reputación de estar viva, pero no es lo mismo el activismo, ¿cierto?, que está motivado por el legalismo, que las buenas obras que emanan de una fe verdadera. No sé si todos entienden a lo que me estoy refiriendo. Podemos generar en una congregación un sinnúmero de actividades, hablando del legalismo ahora, que dan a las personas la sensación de que a través de esa actividad, a través de ese esfuerzo, ellos están ganando el favor de Dios. Eso es legalismo. El legalismo básicamente dice que yo, a través de mi actividad, a través de mis obras, puedo ganar la salvación, puedo conservar mi salvación también,
Eso es una expresión del legalismo. Versus la vida de Dios en nosotros, que de manera natural va a producir buenas obras, ¿sí? No es que las buenas obras nos salven, sino las buenas obras son producto de que he sido salvado. Y eso es una gran diferencia que es importante que nosotros podamos entender. Am, es importante, entonces, lo que nosotros hacemos, pero también es importante el por qué lo hacemos, y no solo el hecho de hacer cosas. Amén. Tenemos que, nuestras actividades tienen que ser generadas desde una vida renovada, por así decirlo. Permítame leer un párrafo aquí en la página 79. Dice, es posible que una iglesia exija buenas obras aparte del Evangelio y del poder del Espíritu. Esto es un peligro para la iglesia culturalmente conservadora de hoy. Esta es la iglesia que no habla mucho sobre el Evangelio, pero sí sobre el alcohol, el baile, los juegos de cartas y otros entretenimientos mundanos. Bueno, solo dice una cosa, no, en esta iglesia no hay un llamamiento del Evangelio porque no hay una proclamación del Evangelio. Ellos simplemente te plantean que para venir a Cristo debes reformar tu comportamiento. De hecho, si quieres asistir a la iglesia, más te vale que reformes tu comportamiento. Este es un mensaje del infierno. El Evangelio nos recuerda que no tenemos el poder para reformar nuestro propio comportamiento por completo. Es por eso que necesitamos que Jesús nos dé vida por su palabra y su espíritu. Y Él ofrece vida a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe, tal como son. Y cuando lo haces, Él es quien promete limpiarte. Esta es una buena noticia. Este es el Evangelio. Cuando cuando creemos en este Evangelio, Él producirá el fruto de las buenas obras. Es lo que yo trataba de explicarles recién. Eso es lo que Jesús indica a continuación, en en el punto 3 y 4 que están juntos. Recordemos que son las 5 indicaciones que el Señor Jesucristo le da a Sardis. Primero, despierta. Estemos atentos al advenimiento del Señor Jesucristo. Reaviva lo que aún es rescatable, ¿cierto? A través de una comprensión también constante del Evangelio y de cómo, podríamos decir, es la dinámica del Evangelio, sin caer en el legalismo, sino que siempre estando en la gracia del Señor. Y el 3 y 4, primero, recuerda el Evangelio y segundo, obedécelo. Ahí está el 3 y 4, ¿no? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ¿sí? Y guárdalo. Entonces aquí hablamos del letargo en Sardis, ¿cierto? Que obedeció a lo incompleto de sus obras. Habían olvidado el Evangelio y cuando ellos olvidan el Evangelio, lo que sigue es que lo estaban desobedeciendo. Olvidamos, el autor dice aquí, ¿no? Olvidamos el Evangelio cuando lo damos por sentado. Necesitamos el Evangelio no solo para obtener nueva vida espiritual, sino también para tener una vida espiritual constante. Y eso también es muy relevante, hermano. El autor plantea, ¿cierto?, que quienes predicamos podríamos caer en la trampa de no enfatizar el Evangelio, pues lo damos por conocido, ¿no? Si la iglesia, tenemos tantos años como iglesia, tenemos un discipulado andando, los hermanos vienen de otros contextos de iglesia evangélica, nadie es demasiado nuevo, entonces se puede dar por sentado de que todos conocen el Evangelio. Sin embargo, no es así. De hecho, yo doy gracias al Señor porque en cada oportunidad que estoy enfrentando un texto bíblico y ese texto bíblico me permite volver al ABC del Evangelio, lo hago con gusto y con libertad, porque entiendo eso, entiendo que es una responsabilidad imperativa para quienes tenemos esta responsabilidad de predicar, compartir el Evangelio y predicarlo desde el púlpito todas las veces que sea necesario. Entonces, de hecho, no sé si usted lo ha notado, pero en esta epístola en Filipenses han habido constantes llamados al Evangelio, constantes llamados a que las personas respondan al Evangelio. Y eso no es accidental. Leamos ahora algo que sale aquí en la página 80, si alguien tiene libro.
También quiero leerlo literalmente. Dice, el teólogo Don Carson nos recuerda que el Evangelio puede perderse en una sola generación. Escuche esto con atención. Yo siempre lo he pensado, pero obviamente Don Carson está en mejor capacidad que yo para escribirlo. Él dice así, la primera generación cree en el Evangelio y aplica fielmente todas sus implicaciones a su vida personal, eclesiástica y pública. La segunda generación, ¿cierto? Los hijos de esa primera generación, da por sentado el Evangelio, pero todavía avanza y adopta sus implicaciones. La tercera generación niega el Evangelio y solo acepta sus implicaciones. Considera la trayectoria de las iglesias liberales protestantes. Aunque se originaron con un fundamento evangélico sólido, en la actualidad se conocen por sus armarios de ropa, despensas de alimentos y hospitales. Es decir, esas iglesias enfatizaron, se fueron al lado, ¿cierto?, de los aspectos sociales, pero olvidaron lo fundamental, que es el Evangelio mismo. Sus viajes misioneros incluyen la edificación de hogares e iglesias, pero no la consolidación de la iglesia de Jesucristo mediante la predicación del Evangelio. Por muy viva que parezca tu iglesia ahora, también está a solo un par de generaciones de una posible muerte. Entonces, nosotros tenemos que tener sumo cuidado con eso, ¿no? De no caer en este progreso descendente respecto de lo importante que es el Evangelio mismo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:2, texto muy conocido, dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, en el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos, y aquí también la exhortación, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Eso es sumamente importante, hermano, que nosotros tengamos la conciencia de que el Evangelio de la gracia debe ser obedecido, debe ser caminado, ¿sí? No es solamente una idea en nuestra mente, una aceptación del conocimiento del Evangelio, sino que es una fe viva que se expresa y que nos lleva a nosotros como creyentes a obedecer. Aquí me gustó mucho esta definición que nos da el autor respecto del Evangelio. Por favor, atienda mucho esta definición. Si usted aún tiene dudas o no lo puede articular o decirlo de la mejor forma, creo que el autor aquí ofrece una buena definición del Evangelio, muy acotada, muy simple, muy directa, que haremos bien en leerla con calma. Y bueno, va a quedar el video para que usted la pueda repasar, incluso la quiera escribir después, le puede sacar un pantallazo también, como usted estime conveniente. La leemos y José Luis la pone ahí en la presentación. Dice, el Evangelio es la revelación de Dios sobre Jesús. La buena noticia de que aunque merecemos el juicio de Dios, Él ha ofrecido a Jesús para vivir la vida que Dios exige de nosotros y pagar el castigo que le debemos por el pecado. Además, cualquier, cualquiera que abrace la oferta del Evangelio a través del arrepentimiento y la fe, recibe el perdón de los pecados y una posición correcta ante Él. Me gustó mucho esa definición, muy concisa, muy clara, y que nosotros como iglesia local tenemos que manejar esa definición. Grábesela, hermano, repásela si usted no alcanza a comprender la cabalidad, pero ahí usted tiene una definición elemental, básica y correcta de lo que es el Evangelio. El Evangelio no son mejoras económicas, no es que el Señor te va a sanar, no es que el Señor te va a traer prosperidad o que no te vas a enfermar. El Evangelio es básicamente lo que muy bien expone este autor aquí. Entonces, no solo se trata, como decía yo antes, de estar de acuerdo con el mensaje y asentirlo, ¿no? Decir, sí, yo estoy de acuerdo con el Evangelio, sino se trata también de obedecer. Y eso nos lleva a la participación como iglesia local, como creyentes, de la Gran Comisión, de la extensión y la aplicación del Evangelio. Lo demás, todas esas cosas que hablábamos, ¿no? El tener un buen equipamiento, el tener un lugar cómodo, el tener un buen sitio web, el tener todo lo exterior, digamos, a la iglesia, es solamente un adorno. Lo más importante y donde no podemos negociar y donde no podemos tener dos miradas es respecto del Evangelio mismo. Obedecer el Evangelio debe afectar cada área de nuestra vida y cada área de nuestra iglesia.
Otra vez vamos al libro, página 81. em, sí, página 81. Mira, escucha lo que dice el autor. En muchos casos, nuestra reputación no es positiva, pero cuando obedecemos realmente el Evangelio, serviremos a este mundo incrédulo y hostil como fieles embajadores del Rey Jesús. Lo opuesto a un cristiano orgulloso es uno agradecido, que muestra gratitud por lo que Jesús ha hecho por él, consciente de que no lo merecía. Si obedecemos el Evangelio, será el poder del Espíritu el que nos motivará y no las pasiones del mundo. Nuestra vida se caracterizará por las obras del Espíritu y no por las obras de la carne. Estaremos más interesados en hacer que Jesús quede bien que en tratar de quedar bien nosotros. Serviremos a nuestros vecinos en lugar de servir a nuestros propios intereses y deseos. Procuraremos edificar a otras personas en lugar de tratar de construir nuestros propios pequeños reinos. ¿Acaso no cambiaría para bien nuestra reputación en la comunidad si comenzáramos a vivir en obediencia al Evangelio de Jesucristo? Ahí usted tiene este impacto, ¿no? Este impacto que muchas iglesias locales adolecemos por distintos motivos, pero es un impacto que proviene desde el Evangelio mismo, ¿sí? No proviene, no es una presión externa, no es un listado de normas o de cosas que tenemos que hacer, que están ahí, entonces tenemos que hacerlas, ¿no? Sino que fluye desde la gracia misma del Evangelio. Y otra nota acá en la página, en la siguiente, la 82, piensa cómo cambiaría la cultura de nuestra iglesia cuando en lugar de suponer lo peor de alguien, empezáramos a suponer lo mejor, porque se trata de un hermano por quien Cristo murió. Imagina las relaciones donde sea seguro hablar la verdad del Evangelio entre los hermanos, alentándolos, corrigiéndolos en amor, donde sea seguro confesar el pecado y conceder el perdón, porque sabemos que ya tenemos el perdón de nuestro Padre. Tal iglesia ganaría una reputación de estar viva. O sea, ahí está la verdadera vida de la iglesia, ¿cierto? Que proviene del Señor Jesucristo, proviene de las múltiples implicaciones que tiene el Evangelio y que debe tener en nosotros como creyentes. El Evangelio, como yo decía recién, ha de estar entonces, amados hermanos, iglesia, presente en toda la tarea de la iglesia, ¿no? Debe ser predicado desde el púlpito, pero también debe ser tema en nuestros hogares. Qué lindo desafío, ¿no? Cómo, cómo hablar del Evangelio a la hora de almorzar, a la hora de cenar, cuando vamos a tomar once. eh, Cómo tener esa conversación en torno a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Imagínese cómo cambiaría eso. Probablemente los niños, adolescentes, los jóvenes, incluso los más pequeños, lo estamos aprendiendo con nuestra hija Grace, cuántas preguntas no nos harían y cuánta edificación traería eso. Entonces, que el Evangelio no sea solo la actividad que hacemos en el día domingo, sino que sea capaz, ¿cierto?, de trasladarse a toda la esfera de nuestra vida y a nuestra cotidianidad, desde los adultos mayores hasta los niños más pequeños. Ese es un lindo desafío que tenemos como congregación. Lo quinto, arrepiéntete. Si hemos olvidado o si hemos rechazado el Evangelio, Jesús mismo nos llama a arrepentirnos. Nada de lo que nosotros hagamos genera la vida en la iglesia. Creo que ya eso ha quedado lo suficientemente claro. Si pensamos de esa forma, lo único que tenemos es orgullo. En lugar de ese orgullo, ¿qué debemos hacer? Cultivar la humildad, dar gracias a Dios por su palabra y por su espíritu. Y si aún decidimos persistir en nuestro pecado, el Señor nos advierte, por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Obviamente aquí hay un juicio, y aunque el juicio puede tardar, hay un espacio, ¿no?, entre que el Señor advierte el juicio y ese juicio ocurra, pero el juicio va a venir. Entonces, tenemos ese espacio para arrepentirnos como creyentes, para venir en arrepentimiento, para darle la importancia que merece el Evangelio. Una nota del autor dice, no importa cuán enferma pueda estar nuestra iglesia, Cristo puede darle vida a través del Evangelio. Amén. Cristo puede darle vida a través del Evangelio. Creo que este es el último punto, sí. Unos pocos fieles, unos pocos fieles. Dice
El verso 4 y 5 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí tenemos que establecer algo, ¿cierto? Que las personas de las cuales está hablando aquí el Señor no es que hayan obtenido el favor de Dios en base a sus obras, sino que, como ellos habían oído, habían recordado y obedecido el Evangelio, estaban mostrando de manera natural el fruto de aquello. Las vestiduras blancas, dice el autor, apuntan probablemente a las celebraciones de las victorias militares por parte de los romanos, ahora con un sentido cierto en la victoria final del Señor Jesucristo. Pero también quise sumar algo que dice Hendrickson, dice blanco significa santidad, pureza, perfección y alegría. Y bueno, aquí está el término, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Eso es una afirmación que muchos utilizan para afirmar que los creyentes podríamos perder la salvación, ¿no? Luego dice el texto, el que salga vencedor al recordar y obedecer el Evangelio, en lugar de juicio recibirá vida eterna. Eso dice el autor, ¿no? Respecto a esta expresión, y ahí lo puse, eso no significa que podamos perder la salvación. Es una amenaza similar a la que sale en Mateo 21-23 y afirma que aquellos que no permanecen fieles y por lo tanto muestran no ser cristianos al no obedecer el Evangelio serán juzgados según sus obras, ¿ok? Y obviamente en esta expresión, no borraré su nombre del libro de la vida, hay un fuerte contexto en esa expresión, un contexto que obedece al contexto en el cual estaba Juan. Yo acá quise buscar solamente un par de comentarios, es un tema que me ha tocado estudiar antes, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad respecto de lo que se está diciendo, para traerle más claridad si alguien tiene dudas. Por ejemplo, este comentario es de Barclay. Barclay nos dice respecto a este texto, dice, en el mundo antiguo los reyes guardaban un registro de sus ciudadanos. Cuando uno cometía un crimen contra el Estado o cuando moría, se tachaba su nombre de ese registro. Ahí está el contexto, ¿no? El, el que el nombre de uno fuera escrito en el libro de la vida era que le contaran entre los fieles ciudadanos del reino. Por otro lado, el propio texto nos está diciendo que no borrará, ¿ok? Que no borrará, está poniendo certeza sobre aquellos que han permanecido fieles al Señor, que han mostrado con su vida, ¿cierto?, que de verdad han nacido de nuevo. Y acá John MacArthur en su Biblia comentada también hace un alcance a esto. Dice el 3:5, ¿no? Dice el libro de la vida, bueno, un documento divino en el que están registrados los nombres de todos los que Dios ha escogido para salvar y que por ende poseerán vida eterna. Eh, el pastor Núñez me parece que lo escuchaba estos días, decía, si es vida eterna, no se puede perder. Si no, la Biblia no nos hablaría de vida eterna, sino de una especie de vida condicional, pasajera. Dice que el Señor Jesucristo nos da vida eterna. Entonces eso ya supone una seria dificultad si yo estoy pensando que puedo perder mi salvación. Bueno, de aquí MacArthur da varias citas, no las voy a nombrar porque por razón del tiempo. Ahora, mire lo que dice. Bajo ninguna circunstancia él borrará esos nombres, como lo hacían algunos oficiales civiles a personas indeseables en su desempeño público. Ahí da otra razón, ¿no? Cuando eran por razones civiles las personas borradas de esos libros de la vida que tenían, o no sé, libros de registro que habían en las ciudades. Pero ese es un poco el elemento y solo quise hacer un comentario un poquito más extendido respecto a eso. Finalmente, el que salga vencedor, al recordar y obedecer el Evangelio, recibirá el único reconocimiento de nombre que importa. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Se acuerdan que los de Sardis tenían una buena reputación? Tienes nombre de que vives. Bueno, eso lo decían los hombres probablemente. Pero finalmente, el único veredicto, la única evaluación, el único diagnóstico importante es el que el Señor Jesucristo hace. Y dice, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Al final de la historia, esto va a ser lo único importante. No va a importar
cuánta gente congregamos, cuán conocidos fuimos, cuántas obras sociales logramos hacer, sino que lo que va a ser importante, lo que nos va a evaluar en ese sentido, va a ser precisamente lo que el Señor diga respecto de nosotros. Y ya vamos, me parece, terminando, pero quiero leer algo en la página 84 para invitarles a la reflexión. Una iglesia puede tener un buen nombre en la comunidad por varias razones, pero ora para que tu iglesia no sea conocida por su tamaño, su presupuesto o sus instalaciones. Bueno, ahí estamos tachados de una, nosotros no tenemos nada de eso. Ni por su impacto en su comunidad o por su influencia política, ni por su estilo de música o su grupo de alabanza, ni por su sitio web o su café, ni siquiera por tener la doctrina correcta o las predicaciones geniales, sino por aferrarse a Cristo, recordar su evangelio y obedecer su palabra. Demasiadas iglesias han luchado con fervor por lograr un nombre reconocido, pero no han apreciado el evangelio. Lamentablemente, algunas de esas iglesias ya no existen y las instalaciones en las que se reunían ahora son mezquitas, centros comunitarios o viviendas. Amados hermanos, cuando el Señor nos evalúe, que nos encuentre arraigados en el Evangelio y en el Espíritu que nos da vida. Los hombres pueden tener una idea distinta, pero eso no es lo realmente importante. El mundo puede considerarnos una iglesia muerta, pero finalmente lo más relevante es que el Señor nos diga, pero tú estás viva. Y ese debe ser nuestro anhelo. Por lo tanto, debemos más que nunca aferrarnos al Evangelio y depender del Espíritu Santo en lo que hacemos como iglesia local. Damos por terminado este capítulo.